me dijo que tenía 15 minutos para pensarlo porque tenía que decidirse esa noche el relevo del director o del presidente de la fundación por uno nuevo. Bueno, acepté. Los primeros días fueron muy conflictivos porque claro, es salir del ámbito militar, donde después de 30 y pico de años es sumamente sencillo manejarse, y entrar a una empresa con 584 empleados, ¿no? Y con 9 delegaciones, 9 sucursales tengo en el país. He aprovechado los conocimientos y la experiencia de cada uno de los suboficiales y de los oficiales que formaron parte de las diferentes organizaciones a las que me tocó en suerte comandar a lo largo de mi carrera militar, y sin duda que es un punto a favor haber implementado las misiones de paz. Y no solo las misiones de paz, y que las misiones de paz sean como lo han terminado siendo, más allá de la de Croacia inicial, pero la de Chipre y la de Haití, que fueron conjuntas, ¿no es cierto? Fue mucha gente del ejército y mucha gente de la armada. Toda esa experiencia de trabajo de nuestro personal se vislumbra después cuando uno tiene que desarrollar el trabajo dentro de las organizaciones militares de nuestro ejército. Comprometer mi palabra en que todos ponemos todo nuestro esfuerzo para que podamos coadyuvar a que la sanidad militar sea lo más profesional posible, y cuando ellos tienen alguna falencia, cubrirlo con los medios o con el personal o con el servicio médico que necesitan para que esa debilidad no la perciba el paciente. Bueno, un placer especial, alguien que quizás no tenga en absoluto que ver con el tema, en forma directa con el tema cascos azules, pero forman parte de ese mundo invisible que permite que las cosas se hagan. Y vaya si es importante el tema de la salud. Bueno, estamos con él me va a corregir, el presidente de la Fundación de Sanidad del Ejército Argentino. Nosotros que somos conjuntos caemos, vamos a esa fuerza, bueno, yo no puedo renunciar a ella, y le vamos a preguntar entonces al coronel mayor, a quien le damos la bienvenida, Ariel, ¿veo cómo son las cosas? Guzmán, al coronel Ariel Guzmán, para que que nos cuente un poco, bueno, quién es él, dónde está y cuál es la función actual que está llevando a cabo esa fundación para la salud y la sanidad de todas las fuerzas del ejército. Bienvenido, Ariel. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Desde el año pasado, desde el mes de octubre del año pasado, fui convocado por el jefe de ejército y se me ofreció hacerme cargo como presidente de la Fundación Sanidad de Ejército Argentino. Nuestra fundación fue creada en el año 1992, el 26 de mayo de 1992. Hace poquito cumplimos 30 años de vida. ¿Con qué finalidad se creó la fundación? Para complementar a la sanidad militar. Evidentemente en esos años, en los años 90, algún visionario nuestro del ejército, porque esto se crea a partir de una iniciativa del ejército argentino, se dio cuenta que iba a ser muy difícil sostener la salud en el futuro. ¿Por qué hablo de muy difícil? Y porque hoy estamos atados a los precios del dólar, estamos atados a las normativas del Ministerio de Salud o de los distintos ministerios provinciales de salud, que van imponiendo condiciones a partir de una especificidad que hay en el personal de salud. Cuando nosotros éramos chicos había traumatólogos, hoy hay 14 servicios dentro de traumatología, ¿no es cierto? O cuando éramos chicos también había odontólogos, hoy hay 13 servicios dentro de odontología. Esa especificación que tiene cada uno de los profesionales ha hecho que demanden mucho más personal, mucho más medios y mucho más equipamiento. Y eso desde la administración pública a la que pertenece el Ejército Argentino o las Fuerzas Armadas en general, es muy difícil de sostener el mismo ritmo de avance. Entonces, cuando se creó la Fundación Sanidad de Ejército Argentino,
que tiene un antecesor que es la FUSANA, la Fundación Sanidad de la Armada, ¿no? La crearon con una intención de sostener esta complejidad a la que se ve sometida la sanidad en general. Y a partir de ahí se empezó a desarrollar diferentes formas de trabajo que nos permiten a nosotros complementar a la sanidad. ¿Cómo lo hacemos básicamente? A veces con obras de infraestructura que nos piden los diferentes directores de los hospitales, a veces con la contratación de personal específico de alta capacitación, como pueden llegar a ser médicos terapistas, que por ahí la fuerza no los puede sostener porque nuestros médicos a veces se van por sueldos más importantes al medio civil. Bueno, yo lo complemento haciendo contratación y poniendo a disposición del hospital este tipo de médicos, o auditores en el ámbito de farmacia o en el ámbito médico propiamente dicho, o facturistas, ¿sí? Que son otra especialidad que uno solamente la ve en el ámbito de la salud, que es la persona que agarra la historia clínica y la transforma en pesos para poder facturar la práctica médica realizada. También a veces con la compra de equipamiento nos piden que hagamos compra de equipamiento, bisturí láser, microscopio, cosa que por ahí le resulta complicado a la administración pública acceder por los altos costos o por la misma complejidad que tienen las licitaciones, ¿no es cierto? Disponer del famoso inciso 4, que es lo que a uno le permite comprar un bien de uso permanente. A la fundación se le resulta mucho más fácil adquirirlo porque no dejamos de ser una institución privada de bien público y sin fines de lucro. Entonces, todo lo que es nuestras utilidades se vuelcan plenamente sobre cada uno de nuestros hospitales militares. Yo me permitiría hacer una analogía con la audiencia nuestra que a veces nos sigue y que ellos saben, a veces nombramos lo que es la Fundación Soldados. Claro, se supone que un ejército no puede contratar operadores, gente que opere la forma de empalmar o hacer publicidad o los locutores. Entonces ahí tienen que intervenir otras áreas y yo realmente me halago de que lo militar, ustedes, nosotros, bueno, haya sabido cómo superar estas restricciones que se han ido teniendo. A veces yo critico que el siglo XX ha sido el siglo de las guerras. Y conocíamos los cuarteles, no somos demasiado jóvenes, mi querido coronel mayor, y conocimos esas cuadras de 150, 200 soldados que ahora ya no es lo mismo, esas masividades ya no son. Y tuvimos que avenirnos a presupuestos más chicos. Y hubo cierta dinámica, cierta agilidad para adecuarse. Yo colaboré un poquitito, el otro día hablamos en los preparativos estos, lo que fue yo lo anoté por ahí, que fue el primer seminario, el primer congreso de hospitales militares, que fue también en el 92. Bueno, la síntesis, lo que han logrado ustedes y les ha permitido, bueno, explotar esas posibilidades, esa capacidad ociosa que a veces suelen tener los hospitales. ¿Es así? Esa idea es tal cual. Ya lo vivimos en los años 90, empezó no sé si llamarlo moda, pero todo empezó a tercerizarse. Ya las empresas dejaron de manejarse 100% con su propia organización y empezaron a tercerizar. Empezamos, lo más conocido, la seguridad, la limpieza, ¿no es cierto? Dejamos de contratar una empresa grande, ¿no es cierto? Dejó de contratar el personal de limpieza y se lo dio a un tercero, lo mismo con la seguridad. Yo hoy dentro de la fundación, tengo tercerizados los sueldos, ¿no? La fundación hoy tiene 584 empleados, ¿no? Hay que liquidarle todos los meses los sueldos a esas personas. Eso no lo hace mi área de personal. Las 3 personas que trabajan en el área de personal de la fundación, por mail le remiten a una tercera, a una empresa que se encarga de hacer esto, y a vuelta de correo electrónico nos llega la liquidación completa de los sueldos de todo el personal.
¿no? En base a las planillas que obviamente le enviamos nosotros para que tengan la guía de cómo facturar. Esa tercerización también llegó al ámbito de salud, ¿sí? Esto que a veces vemos en el Hospital Militar Central, de que hay empresas privadas que prestan servicios, bueno, tiene que ver con determinadas complejidades técnicas específicas que no pueden ser subsanadas por el propio hospital en el ámbito de la administración pública. A veces por ahí suena hasta chocante lo que uno dice, pero un tomógrafo sale $1,5 millones, ¿no es cierto? Y sostener que ese tomógrafo siga funcionando es otra fortuna en dinero mensual que hay que pagar para que alguien la sostenga. Eso hay que multiplicarlo con el equipamiento en tomografía, en resonancia magnética, en medicina nuclear, en radioterapia, en oftalmología, los equipitos estos que disponen nuestros oftalmólogos para hacer la atención rutinaria de los ciento y pico de pacientes por día que pasan por el servicio, son privados y han sido gestionados por la Fundación a partir de una debilidad que presenta el hospital, que es no puedo comprar los equipamientos de oftalmología y renovarlos cada 3 o 4 años. Bueno, eso lo transportan a la Fundación y es la Fundación la que tiene la responsabilidad de hacer un convenio con una empresa, que esa empresa se instale, ¿sí? Y a partir de ahí trabajar juntos, porque si uno va a oftalmología, usted va a ver que todos los médicos que están ahí son médicos militares o médicos civiles, agentes civiles del hospital, que trabajan con el equipamiento de una empresa privada. Y ahí se arma realmente, ahí se ve claramente el trabajo de la fundación. Esa complementación que hablé yo recién de la sanidad militar. La sanidad pone el personal, la fundación pone el equipamiento por medio de una empresa privada. Y a partir de ahí se trabaja en forma conjunta, sin ningún tipo de problemas y con un equipamiento moderno, ¿cierto? Una suerte de joint venture. No los envidio tener que trabajar con tanta heterogeneidad y con culturas laborales y con culturas organizativas que debe ser verdaderamente un desafío y que creo que nos mejora. Y amplío un detalle que me viene a la memoria justamente ahora. Me tocó hacer un curso en Estados Unidos y yo le pregunté a una persona que es el que le había tocado el tema de la guerra del Golfo y hablaba de trillion dólares. Es inimaginable los montos. Sí. Y le pregunté algo casi indebido. ¿Cuánto se le va en presupuesto de defensa en sueldos? Y a nuestro alicaído a veces espíritu, el 22%. No lo que pasa en otras riberas, en otros lugares del mundo. Que 22%, bueno, sería ideal, es un número. Pero, ¿sabes dónde se iba la mayor cantidad de dinero? Justamente en la salud del postcombate, de la posguerra, porque Sí, sí. estaban los amputados, los heridos, el tema psicológico. Ellos tenían un costo de una dimensión que, bueno, ahí me entré en conocimiento de esta realidad, bueno, que ustedes evidentemente la están llevando y la están llevando también. Ahora, ¿cómo se generan esos recursos? Es decir, ¿en qué marco? ¿Cómo? Yo a mis cadetes, cuando era instructor, no les enseñé cómo manejar una fundación. Por el caso de Boroni, que hasta hace poco era cadete mío y que estaba a cargo de la soldado. Y en el caso de ustedes, ¿cómo han tenido que desenvolverse? Es un tema complejo, ¿no es cierto? Porque yo tampoco fui preparado para ser empresario, ¿no es cierto? Debo agradecer que mi abuelo tenía un frigorífico y que por ahí algunas conversaciones que yo tengo que departir hoy las escuchaba cuando yo era un chiquilín, ¿no es cierto? En la mesa de cuando se comía en la casa de mi abuelo. Mi padre también tuvo una empresa. Así que bueno, alguna experiencia un poquito más cercana la tuve. El militar no estaba preparado para ver de dónde viene la plata. El militar recibe un presupuesto y lo gasta, ¿no es cierto? Entonces, este cambio de haber sido el director operativo del Hospital Militar Central en el año 2020 y 2021, de un día para el otro, porque mi salida del hospital fue media de urgencia, para la propuesta del jefe de Estado Mayor fue de una semana para la otra en que me tenía que hacer cargo de la fundación. Así que
después de un refunfuneo inicial, que le dije que no quería, que lo quería pensar, me dijo que tenía 15 minutos para pensarlo porque tenía que decidirse esa noche el relevo del director o del presidente de la fundación por uno nuevo. Bueno, acepté. Los primeros días fueron muy conflictivos porque claro, es salir del ámbito militar, donde después de 30 y pico de años es sumamente sencillo manejarse, y entrar a una empresa con 584 empleados, ¿no? Y con 9 delegaciones, 9 sucursales tengo en el país, ¿no? Entonces, era medio complejo, y yo tuve que armar un equipo de 3 oficiales más que me acompañaban para formar parte del directorio. A uno de los coroneles que formaba parte del directorio anterior le pedí que permanezca, al tesorero, básicamente, porque se me aconsejó no cambiar al tesorero en mitad de un ejercicio iniciado, ¿no? Así que, bueno, fue traer gente nueva y adaptarse a una organización. Es sumamente complejo, no es algo sencillo entender nuestra dinámica. Los recursos, ¿de dónde vienen? Bueno, inicialmente la fundación se creó con un pequeño aporte personal que realizamos todos los militares, ¿sí? En nuestro recibo de sueldo vemos un apartado que dice FUSEA y se descuenta una pequeña suma de dinero. Después hay una segunda figura que nosotros le llamamos permisionarios, ¿eh? Es una palabra rara y poco usada, pero que existe, que es el permiso de uso precario de un determinado lugar. Estos son los tercerizados que uno puede ver en varios hospitales militares, no solamente en el Central, lo vemos en Campo de Mayo, lo vemos en el de Córdoba, en el de Mendoza y en el de Paraná, en el de Salta, ¿no? ¿Qué son? Son empresas privadas que ingresan al ámbito del hospital militar a partir de un convenio con la fundación. Esas empresas obviamente abonan un canon por un Te canon. interrumpo. Sí. Empresas o pueden ser particulares. Yo tengo un tomógrafo. Bien la observación, Eduardo, porque tenés razón. Hay empresas cuando arman, por ejemplo, el grupo Imágenes, que tiene los tomógrafos y los resonadores, ¿no? Para trabajar dentro del hospital, para hacer resonancia magnética y tomografía. Pero también tenemos la figura del convenio unipersonal, que es cuando viene un médico, ¿no? Por ejemplo, a ver, si hablo del Hospital Militar Bahía Blanca, que es donde lo tengo muy desarrollado esto, el Hospital Militar Córdoba, otro lugar donde tengo el convenio unipersonal muy desarrollado. Sí, pero vamos a hablar en particular del de Bahía Blanca. En el Hospital Militar de Bahía Blanca hay solamente 6 doctores militares destinados. Pero la Fundación tiene contratado 40 médicos bajo el convenio unipersonal. ¿Eso qué le permite al Hospital Militar Bahía Blanca? Le permite abrir un montón de servicios donde no tienen ellos la disposición de un médico. O sea, por ejemplo, una ginecóloga. No tienen ellos abierto el servicio de ginecología porque no hay ni oficiales de sanidad ginecólogos ni agentes civiles ginecólogos. Pero bueno, es la fundación la que contrata a un ginecólogo afuera y lo hace trabajar dentro del hospital militar. ¿Sí? Ahí está la figura de un contrato unipersonal, una única persona, ¿sí? Que atiende 3, 4, 5 veces por semana, desarrolla el servicio de ginecología y le permite a nuestro personal militar y a su familia, sea de cualquier arma, ¿no es cierto? Porque acá no necesariamente tiene que ser del ejército, es de la Armada, de la Fuerza Aérea y también de la prefectura y de la gendarmería, que concurren al hospital y disponen de un médico, ginecólogo contratado. La verdad, el paciente no sabe si es del hospital o está contratado a la FUSEA. Y está bien que así sea. No tienen por qué saber. ¿Sí? No tienen por qué saber. A ver, voy a poner otro ejemplo. Tenemos instrumentadoras quirúrgicas contratadas para el Hospital Militar Central. Cuando uno traspasa la puerta del quirófano, uno no anda preguntando quién es de FUSEA, si este doctor es de FUSEA o no es de FUSEA, o este técnico es de FUSEA. No, entra y está siendo atendido. Por eso, esa palabra de complementar la sanidad militar, ¿sí? En estos casos que estoy ahora mencionando, está claro cuál es la complementación. ¿Sí? El hospital o el paciente no sabe si este servicio está administrado por la FUSEA o es puro del hospital militar, o es un mix,
¿no? Como tenemos la mayoría. Es parte del hospital, somos parte del hospital. A mí me enamora el tema de esta empresarización, de este caer al realismo, al de las cosas, que nos tenemos que adecuar a estos tiempos con infinidad de cambios. Si hay algo permanente es el cambio. Y mi reconocimiento a los profesionales que han empresarizado esto, y estamos los temerarios, los que escribimos libros, así que me siento inhibido por eso mi reconocimiento, mi enamoramiento a los que han descubierto que yo a veces tengo una frase muy fea, muy violenta, pero para hacerme llamar la atención. Una brigada acorazada exterminando Kiev es lo mismo que un jardín de infantes acá a 3 cuadras. Claro, no todo el mundo va a decirme tener razón, no sale fácil. No todo el mundo lo entiende, claro. Pero es una... Pero sí, está claro, y esta visión fue de gente en el año 1992, que seguramente para llegar a la resolución en mayo del 92, los que somos militares sabemos que tiene que haber pasado mucha agua bajo ese puente, ¿no es cierto? O sea que esto debe haber empezado en el 90, en el 91, alguien vio, tuvo esa visión, porque realmente yo dije hace un rato, era un visionario, sin duda que fue un visionario. ¿Sí? Alguien lo pensó y hoy por hoy se está desarrollando plenamente y en armonía con el hospital. El hospital, cuando detecta alguna debilidad, me lo hace saber a mí y automáticamente empezamos a trabajar juntos. El último servicio que abrió la Fundación dentro del Hospital Militar Central fue el servicio de cuidados paliativos. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del Personal e Intendencia Militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza